Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de Sentires y Saberes del Observatorio de Bienes Comunes, del programa Kioscos Socioambientales y del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. En el día de hoy tenemos el honor de tener a un amigo, un compañero, José María Gutiérrez, del cual me siento muy honrado de que comparta con nosotros porque tiene una experiencia muy grande en ámbitos muy diversos, que creo que es una de sus cualidades más grandes. Y vamos a hablar sobre un tema que normalmente a veces no le prestamos mucha atención o le prestamos o tiene mucha atención en una sola esfera, como es el bien común de la salud. Y en este caso a veces sí sucede, pero justamente porque suceda nos parece algo extraordinario. Escuchamos hablando a doctores con dirigentes o comunales sobre pobreza, o escuchamos hablando a sociólogos con epidemiólogos sobre enfermedades. Entonces, estos intercambios que sí se dan, y digamos, nuestro invitado es un ejemplo de eso, nos resulta extraordinario. Y yo creo que justamente que nos resulta extraordinario es el por qué queremos problematizarlo el día de hoy. Entonces, don José María, qué gusto tenerlo por acá. Más bien, antes de empezar, si nos pudieras contar cómo estás y qué está haciendo, digamos, en estos tiempos. Muchas gracias, Luis, por la oportunidad, por la invitación. Me da mucho gusto compartir con vos y con las personas que nos estén escuchando y viendo. Es un gusto. Bueno, yo soy profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Yo me pensioné hace año y medio más o menos. Fui durante más de 40 años profesor de la Facultad de Microbiología e investigador en el Instituto Clodomiro Picado, pero he continuado desde mi jubilación muy vinculado con las actividades de la universidad en investigación, en acción social y también pues me invitan a dar lecciones en docencia, de manera que he seguido muy activo, vinculado a la universidad. Ser profesor emérito es un honor y es una gran oportunidad. Y bueno, en esta época de pandemia, en el encierro en que hemos estado forzados, pues me he mantenido activo ya por vías más bien virtuales en diferentes líneas de trabajo y acción, y muchas de ellas de lo que vamos a hablar en esta ocasión. Muchísimas gracias, José María. Más bien, antes de empezar, tal vez hay un concepto que se lo he leído y también ha tenido intervenciones, lo que es la fragmentación disciplinar, que creo que es un concepto que nos puede vertebrar muy bien la conversación que tenemos. Entonces, tal vez si nos podría ayudar, digamos, ¿qué es eso? Digamos, que estamos Ujú. entendiendo por fragmentación disciplinar. Luego, ¿qué relación tiene con la salud? Y si fuera el caso, si está presente también en otras áreas, digamos, del conocimiento, pero también, digamos, de la vida. Sí, claro. Lo que ocurre históricamente, o lo que ha ocurrido históricamente es lo siguiente: conforme un campo del saber, un campo del conocimiento, en este caso, digamos, de las ciencias sociales o naturales, va desarrollándose, va haciéndose cada vez más complejo y va generando muchas especializaciones. Entonces, digamos, las ciencias naturales en un momento, hace siglos, se llamaban filosofía natural y todas eran parte de un solo conjunto de saberes. Digamos, había personas que manejaban todos los saberes de ciencias naturales. Conforme eso va evolucionando, se fue desarrollando, se fue especializando, lógicamente empiezan a emerger áreas de especialización, porque es imposible manejar todo el conocimiento de una determinada área. Y en esa medida el conocimiento entonces se va fragmentando. Eso pasa también en las ciencias sociales, ¿verdad? Y eso ha sido pues una tendencia general en la evolución del conocimiento. Pero el problema que eso trae, bueno, eso tiene la ventaja, ¿verdad?, de que las áreas se van especializando, el conocimiento va siendo cada vez más profundo en áreas determinadas. Sin embargo, tiene el problema de que se va fragmentando el conocimiento de la realidad. Y pues la realidad es una, ¿verdad? La realidad es compleja y para comprenderla se necesita el abordaje de diferentes enfoques disciplinares y de diferentes enfoques metodológicos, etcétera. Entonces aquí tenemos una especie de dicotomía o dialéctica entre una tendencia a la fragmentación, producto en parte del incremento en el conocimiento, pero también producto de ciertas visiones, digamos, de corte más reduccionista,
que tratan de ver la realidad de una manera compartimentalizada y separada, ¿verdad? Es interesante analizar esta dualidad o esta dialéctica entre la fragmentación y la integración a la luz del desarrollo, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica es creada en 1940 y inicialmente la Universidad de Costa Rica simplemente es la unión de diferentes escuelas profesionales que ya estaban trabajando en Costa Rica. La Escuela de Derecho, la Escuela de Agricultura, la Escuela de Bellas Artes, farmacia, etcétera. Posteriormente se van creando otras unidades académicas, aparece ingeniería, aparece medicina, aparece microbiología, etcétera. Pero entonces, desde los orígenes de la Universidad de Costa Rica, vemos una estructura muy unidisciplinar que corresponde precisamente a esas carreras que ya existían o las que se fueron creando. Y a esta estructura unidisciplinar se suma el componente gremialista, digamos, que tiñe para bien y para mal las diferentes carreras que se van formando. Entonces hay espacios de acción de diferentes gremios profesionales que delimitan la acción de esos gremios y eso se traslada a la universidad, ¿verdad? Esa visión gremial de particionamiento de los espacios del trabajo se traslada también a la universidad. Entonces nuestra Universidad de Costa Rica tiene una fuerte impronta unidisciplinar. Eso evidentemente limita varias cosas. Limita el desarrollo del conocimiento, porque como mencioné anteriormente, la realidad por sí misma es compleja y convoca visiones interdisciplinares para su comprensión. Por otro lado, limita la cooperación entre diferentes disciplinas y por lo tanto limita el abordaje de temas de mayor complejidad y la posibilidad de brindar soluciones, propuestas originales que tengan una mayor complejidad. Entonces, a lo largo de la evolución de la Universidad de Costa Rica, esa visión unidisciplinar ha prevalecido. Sin embargo, en las últimas décadas, principalmente en la última década, es claro, y no porque surge en la Universidad de Costa Rica, sino porque es una tendencia mundial en el conocimiento, es claro la necesidad de generar espacios de interfase, espacios interdisciplinarios o mejor aún transdisciplinarios que permitan a personas con diferentes especialidades y formaciones acercarse unas a otras para entonces abordar temas de mucho mayor complejidad con perspectivas disciplinares diferentes que se integran. No es simplemente una juxtaposición de perspectivas disciplinares diferentes, sino que la idea de lo transdisciplinar es que haya una integración y un aprendizaje mutuo. Entonces, aparecen áreas del conocimiento que son áreas de interfase, ¿verdad? Tenemos por un lado la química, la biología, la matemática, la sociología, la antropología, pero en eso empiezan a aparecer nuevas áreas de interfase que en algunas universidades se convierten en nuevas carreras, pero que no necesariamente tienen que convertirse en nuevas carreras. Lo que sí se pueden convertir es en espacios de encuentro. Y esos espacios de encuentro son sumamente ricos. En esas zonas de interfase es donde se da la mayor riqueza creativa en la generación de nuevo conocimiento, porque ahí es donde precisamente priva lo inter y lo transdisciplinar por sobre lo unidisciplinar. Entonces lo que yo percibo es que hay una tensión entre esa tendencia a la fragmentación y a la unidisciplinariedad y la tendencia a la integración, a la inter y a la transdisciplinariedad. Y yo creo que en el estudio de la realidad debemos acercarnos más a estas perspectivas inter y transdisciplinarias. Siempre habrá, por supuesto, un espacio para las visiones unidisciplinares. Siempre hay temas que son unidisciplinares, pero debemos convocar más espacios interdisciplinares y transdisciplinarios. Y eso tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Que podemos discutir posteriormente. José María, tal vez justamente una de esas implicaciones que le consultaría, porque creo, digamos, puedo estar equivocado, de que justamente esta fragmentación disciplinar tiene implicaciones, digamos, a lo interno de la universidad, digamos que más o menos ya no las iba dibujando. Quería consultarle justamente si esa fragmentación disciplinar, digamos, que se da, qué implicaciones tiene justamente o cómo se manifiesta en ese diálogo universidad-sociedad. Porque, digamos, Claro, si a lo interno de las disciplinas, digamos, tenemos esa tensión justamente cuando se entra en ese diálogo
digamos, qué sucede ahí, digamos, para bien y para mal, porque muchos dirían, no, pues está bueno que se especialicen porque precisamente así, digamos, encuentran soluciones específicas para tal situación, pero, digamos, como usted ya nos ejemplificaba, tenía también una tensión ahí. eh, Sí, esta pregunta es muy interesante. Primero, que quisiera insistir en una idea. Precisamente por esa expansión del conocimiento, ese enorme volumen de conocimiento que se ha generado mediante el desarrollo científico y tecnológico de otros ámbitos del conocimiento, es imposible para una persona ser especialista en todo, ¿verdad? Entonces, no pasa por ahí la búsqueda de la transdisciplinariedad. Una persona se especializa en un área que es la que estudia, que es en la que hace investigación, etcétera. Sin embargo, lo que esa persona debe hacer es tener los ojos abiertos a la complejidad de la realidad y acercarse a personas de otras disciplinas que puedan aportar y que puedan establecer colectivos de trabajo científico que sean inter y transdisciplinarios, ¿verdad? A donde cada persona ponga desde su perspectiva disciplinar sus visiones, pero al mismo tiempo cada persona aprenda de otras perspectivas disciplinares, no para hacerse un especialista o una especialista en esas otras perspectivas, pero sí para enriquecer su propia visión y para generar una visión ya más integrada, más colectiva, más transdisciplinar. Entonces, volviendo a tu pregunta, eso es muy importante y vos mencionaste al inicio de esta conversación el área de la salud. Es decir, si estamos enfocando un problema de la sociedad a donde la universidad debe o puede participar en la comprensión de un fenómeno o en la búsqueda de soluciones a un determinado fenómeno, hablemos de salud pública, es claro que la realidad no está compartamentalizada, la realidad es una, la realidad es compleja. Y por ejemplo, los fenómenos de la salud son fenómenos complejos que implican elementos culturales, elementos sociales, elementos antropológicos, elementos históricos, elementos biomédicos, elementos tecnológicos, elementos clínicos, elementos epidemiológicos, en fin, que implican muy diferentes componentes de la realidad, ¿verdad? Porque los fenómenos ocurren de una manera integrada. Nosotros a la hora de estudiarlos somos quienes los fragmentamos. Entonces, si uno quiere abordar una problemática de salud, pensemos por ejemplo en la pandemia que estamos viviendo en este momento, es un fenómeno multidimensional, es un fenómeno multifactorial que para comprenderlo y para buscar soluciones, para abordarlo, tenemos que hacerlo desde una perspectiva inter y transdisciplinar definitivamente, porque hay elementos de todo tipo, hay elementos que involucran elementos culturales, elementos sociológicos, elementos psicológicos, elementos de gestión de la salud, elementos biomédicos, elementos de terapias, elementos tecnológicos, elementos microbiológicos de comprensión del virus y de la forma como se transmite. Y todos estos elementos tienen que estar adecuadamente integrados para poder, primero, comprender la complejidad de este fenómeno. Y segundo, para ofrecerle a la sociedad soluciones basadas en conocimiento que puedan hacer que nuestras sociedades enfrenten mejor una crisis de esta magnitud como es esta pandemia, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de estudiar problemas de la sociedad, bueno, como son todos los problemas, ya sea ambientales, pensemos en el cambio climático, ya sea los que tienen que ver con la educación, los que tienen que ver con la equidad, los que tienen que ver con migraciones, los que tienen que ver con la protección de la biodiversidad, los que tienen que ver con la salud pública, son temas de gran complejidad que necesariamente para su comprensión y para la búsqueda de soluciones societarias deben convocar un trabajo inter y transdisciplinario. Entonces, por eso es que la proyección muy grande que tiene la Universidad de Costa Rica y las universidades públicas hacia la sociedad, que ha sido definitivamente un aporte histórico muy importante en nuestras instituciones de educación superior públicas, tiene que hacerse desde este abordaje más integrado, más transdisciplinar, porque es el abordaje que va a permitir incidir de una manera mucho más fuerte en nuestras comunidades. Y bueno, de hecho, muchos de los trabajos comunales universitarios que permiten a los estudiantes y a las personas docentes vincularse con comunidades y con diferentes sectores de la sociedad, incorporan estudiantes de varias disciplinas y eso es muy rico porque genera precisamente ese espacio de inter y transdisciplinariedad que permite, por un lado, enriquecerse de lo que otras personas saben y conocen
y por otro lado aportar en mejores soluciones para la sociedad. José María, justamente para profundizar esto, lo quería invitar a un viaje por su experiencia. ¿Y qué le parece si volvemos un poco cuando estaba más presente en el Instituto Cloromiro, digamos, cuando lo dirigía y demás, y viajamos a África, justamente porque resulta que, digamos, por las intervenciones que usted ha tenido, por información, digamos, que sabemos y demás, tanto la UCR como otras instituciones, digamos, a nivel internacional estamos hablando, tienen un vínculo muy cercano con la producción de antiveneno, de antimordeduras de serpiente. Y tal vez la primera pregunta, justamente para ser consecuentes con esta complejidad, digamos, de las situaciones que usted nos comentaba, eh, ¿por qué digamos, por qué se ocupa un esfuerzo internacional de distintas instituciones, de distintos centros de investigación para atender una problemática, digamos, en este caso, en África? Eh, y porque uno podría pensar, digamos, de que tal vez se lo pongo así, digamos, ¿qué determinantes hay que no son la salud? Que ya sabemos, una persona, digamos, cae con una mordedura y demás, ya ahí está el problema de salud expreso, pero ¿por qué este desabastecimiento? ¿Por qué esta situación? Tal vez sí nos podría ayudar justamente para empezar a entender la complejidad de una dinámica como esta y cómo, digamos, el tener la fórmula para el antiveneno no es suficiente para abordar algo así. Correcto. Bueno, ahí yo enfocaría dos aspectos. Primero, un aspecto, llamémoslo más macro, más general, ¿verdad? Que es la pregunta de por qué en un continente entero como África y particularmente en el África subsahariana tenemos esta crisis de abastecimiento de un producto esencial de la salud pública como son los sueros antiofídicos o los antivenenos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos pues que trasladarnos a un análisis mucho más global, histórico, geopolítico, de qué es lo que ha ocurrido en África, de cuál es la responsabilidad de las potencias coloniales en lo que ha ocurrido en África, por qué los países del África subsahariana no han podido generar una base científico-tecnológica endógena que les permita procurar soluciones al desabastecimiento de sueros antiofídicos. Y luego, ¿por qué el mundo farmacéutico de las grandes empresas farmacéuticas, de lo que llaman en inglés Big Pharma, no, no ha procurado atender este tema del desabastecimiento de los sueros antiofídicos y no ha procurado atender el tema de la provisión de sueros antiofídicos, ¿verdad? Entonces ahí entramos a la discusión de cuáles son las fuerzas que mueven y motivan a este gran mundo de empresas farmacéuticas, ¿verdad? Y la dicotomía entre si el desarrollo farmacéutico y el desarrollo de la medicina debe verse como desde la perspectiva de los derechos humanos o debe verse desde la perspectiva de la rentabilidad y del mercado, ¿verdad? Lamentablemente, la evolución que ha tenido el mundo y la evolución que ha tenido este universo de las grandes empresas farmacéuticas es una evolución que va mucho más dirigida a ver la medicina dentro de una perspectiva de mercado, dentro de una perspectiva de rentabilidad económica. Entonces, en ese sentido, se ha generado un concepto para enfermedades como las mordeduras de serpientes y muchas otras enfermedades infecciosas, etcétera, que son enfermedades que fundamentalmente afectan a países pobres y sobre todo a poblaciones y sectores de esos países socialmente vulnerables, con muy poca voz política y condiciones de vida muy deplorables. Entonces, este tipo de enfermedades que afecta fundamentalmente a esos sectores se les ha llamado enfermedades tropicales desatendidas. Son enfermedades que no existen fundamentalmente en el primer mundo, existen en los países en vías de desarrollo, países en condiciones de pobreza, y son enfermedades que por lo tanto no han recibido atención por parte ni de las agencias, ni de las agendas de investigación de los grandes centros del primer mundo, ni de, por supuesto, de las empresas farmacéuticas y muchas veces ni de las autoridades en salud pública. Entonces, esto se ha hecho un llamado de atención a nivel global sobre este problema y afortunadamente hay mucho más grupos
tanto de investigación como de atención en salud pública, que le están prestando atención a estas enfermedades. Sin embargo, obviamente los esfuerzos que se han hecho no son suficientes. Entonces, la mordedura de serpiente encaja perfectamente dentro de este grupo de enfermedades tropicales desatendidas y en particularmente en África subsahariana ha sido muy desatendida. Entonces, ¿a dónde entra el Instituto Clodomiro Picado y otros grupos de otros países en este escenario? Bueno, alrededor del año 2000, en una reunión que efectuó la Organización Mundial de la Salud en Londres, en Inglaterra, se plantea esta problemática y representantes de los países africanos, principalmente de Nigeria, traen esta problemática a colación en esa reunión. A partir de esa reunión surge una iniciativa donde el Instituto Clodomiro Picado llevó una posición, digamos, de liderazgo de por qué otros países a donde sí se le ha puesto atención a este tema de la mordedura de serpiente y se ha generado una base científico-tecnológica endógena que ha permitido producir sueros antiofídicos, ¿por qué estos países, llamemos Costa Rica, México, Brasil, por ejemplo, en América Latina, no podrían de una manera solidaria atender esta necesidad que en ese momento era una crisis en el continente africano, particularmente en la región subsahariana de África? Ahora, es interesante volver atrás y preguntarse por qué un continente como América Latina sí le ha dado la atención debida a este problema, ¿verdad? Y esto nos lleva a procesos de desarrollo científico, tecnológico y de salud pública en muchos países de América Latina que a lo largo del siglo XX, a partir de 1901, cuando se desarrollaron los primeros antivenenos en Brasil, en el continente, en varios países, en cuenta Costa Rica, mediante procesos endógenos, científicos, tecnológicos y salubristas, se ha logrado atender el problema, se ha logrado producir suero antiofídico, capacitar al personal de salud, desarrollar sistemas de salud importantes para nuestros países y atender el problema. Entonces, aunque por supuesto América Latina tiene muchísimas deficiencias en el ámbito de la salud pública, digamos que en este campo particular llevaba terreno avanzado y por eso se pudo dar un paso al frente. Ahora, vean qué interesante lo siguiente. La gran mayoría de los laboratorios de América Latina que producen sueros antiofídicos son laboratorios públicos, son laboratorios que pertenecen al Ministerio de Salud o, como en el caso del Instituto Clodomiro Picado, a una universidad pública. Entonces, ya aquí hay una filosofía, al estar en el sector público, una filosofía que priva mucho más el bien común, que priva mucho más la salud pública por sobre el deseo y el afán de lucro, ¿verdad? También hay algunas empresas privadas que contribuyen en la solución de este problema. Pero entonces, en ese momento, ante la situación que se presenta en el África subsahariana, surge esta iniciativa, a donde el Instituto Clodomiro Picado lleva, como mencionaba, un papel de liderazgo. Ahora, ¿cuál fue entonces, digamos, el paso al frente que se dio por parte del Instituto Clodomiro Picado y de otros laboratorios? Fue decir, bueno, nosotros vamos a producir antivenenos que puedan ser utilizados en África, puesto que los antivenenos son un medicamento esencial, así lo califica la Organización Mundial de la Salud. Son medicamentos esenciales a los que todo ser humano debería tener derecho. Entonces, efectivamente, nosotros asumimos eso. Fue un reto muy importante para el Instituto Clodomiro Picado, porque en ese momento estábamos teniendo problemas de diferente tipo. Sin embargo, esto se absorbió como un reto de carácter solidario, de carácter humanitario. El instituto obtuvo venenos de serpientes de Nigeria. Se hizo una alianza estratégica con el Ministerio de Salud de Nigeria, con grupos de Inglaterra, de la Escuela de Medicina Tropical de Liverpool y la Universidad de Oxford, y nosotros, y echamos a andar un proyecto para producir un lote de suero antiofídico para África subsahariana. Eso fue exitoso, el lote se produjo, se evaluó primero a nivel preclínico, luego a nivel clínico en una comunidad en Nigeria que se llama Kaltungo, al noreste de Nigeria. Fue también exitoso, o sea, el producto demostró ser eficaz y seguro. Por supuesto que ese ensayo clínico se hizo siguiendo todos los lineamientos internacionales de bioética que rigen este tipo de ensayos y dado este resultado, el producto se registró en el Ministerio de Salud de Nigeria y se inició su distribución, su comercialización. Dado el éxito de este producto, luego la producción fue aumentando
Y actualmente este suero antiofídico para África se distribuye no solo a Nigeria, sino también a Burkina Faso, a Mali, a Benín, a República Centroafricana, Sudán del Sur y probablemente próximamente a Etiopía y quizá a otros países. Entonces es un ejemplo muy interesante de cooperación sur-sur, de proyección de la Universidad de Costa Rica a la solución de un problema de enormes dimensiones en lugares lejanos, guiado por una filosofía de bien común, de aporte social, pero también por una filosofía académica, porque a lo largo de este proceso se desarrollaron muy importantes proyectos de investigación que consolidaron colaboraciones con Nigeria y también que permitieron desarrollar conocimiento. Ahora, volviendo al punto que estamos hablando y a lo que me preguntabas, ¿de qué nos dimos cuenta rápidamente? Que el hecho de tener un suero antiofídico eficaz y seguro que pudiera ser enviado al continente africano en condiciones de accesibilidad para los sistemas de salud de África, es decir, un suero donde no se especuló con el precio de este producto, pese a la gran necesidad que había allá, nos dimos rápidamente cuenta que eso es solo un componente de un gran complejo, de un problema de una enorme complejidad que requiere otros componentes. Entonces, ¿a qué me refiero? Uno puede producir un suero de muy buena calidad, como es este el caso, ofrecerlo a un ministerio de salud, pero luego surgen diferentes preguntas. Primero, ¿adquiere el Ministerio de Salud de un país en África subsahariana la cantidad de suero que necesita el país? ¿Tiene entidades reguladoras ese Ministerio de Salud para garantizar que el suero que se recibe y que se va a utilizar cumple con requisitos básicos de eficacia y seguridad? ¿Existe conocimiento epidemiológico en el país para decir cuáles son las regiones a donde ocurren más mordeduras de serpiente, por cuáles tipos de serpiente, de manera que la distribución del suero se pueda hacer sobre una base de conocimiento epidemiológico real y no simplemente, digamos, al azar? ¿Existe personal de salud calificado, entrenado para diagnosticar y tratar las mordeduras de serpiente? El sistema de salud tiene centros de salud a nivel primario, secundario y terciario de atención en estos lugares a donde se puedan aplicar los sueros antiofídicos. ¿Cuáles son las condiciones de los puestos de salud rurales y permiten estas condiciones almacenar un producto que tiene que estar en refrigeración? ¿Tienen esos puestos de salud rural los medicamentos adicionales necesarios para tratar una mordedura de serpiente, como son antibióticos, analgésicos, solución salina y otro tipo de apoyo, por ejemplo, ventilación respiratoria? ¿Cuál es la visión que tienen del problema las comunidades a donde se va a ofrecer esta solución, llamémoslo científico-tecnológica? ¿Cuáles son las visiones que existen en esas comunidades sobre las mordeduras de serpiente? ¿Cuál es la cosmovisión, el imaginario que existe sobre los sistemas de salud? ¿Existen organizaciones comunitarias que puedan fomentar la prevención? ¿Cuál es el tipo de comunicación que existe entre el sistema de salud estatal y estos sectores comunitarios? Entonces, lo que estamos viendo es que el problema tiene una complejidad y una dimensión mucho más amplia que simplemente llevar un producto y ponerlo en un ministerio de salud. Y todas estas preguntas que acabo de hacer demandan investigación biológica, biomédica, toxinológica, antropológica, de gestión de la salud pública, médica propiamente dicha, clínica, en fin, demandan la articulación de una gran cantidad de especialidades alrededor de un tema común. Entonces, lo que está emergiendo o ha emergido claramente en los últimos años en este tema de la mordedura de serpiente es que tiene que haber un abordaje integral y holístico. Desde el Instituto Clodomiro Picado hemos estado promoviendo este concepto y de hecho la Organización Mundial de la Salud lo ha absorbido porque en el año 2019 la OMS lanzó una estrategia, un plan estratégico hasta el año 2030 para controlar, reducir el impacto de las mordeduras de serpiente. Y ese plan estratégico contempla esta visión integral porque se basa en 4 pilares fundamentales. Se basa primero en el fortalecimiento de los sistemas de salud de los países. Se basa en la provisión de medicamentos seguros y efectivos y en el desarrollo de nuevos medicamentos.
se basa también en el fortalecimiento de las iniciativas comunitarias y en la incorporación de las comunidades a la solución del problema. Y el cuarto pilar es el establecimiento de alianzas estratégicas con muchos otros sectores. Entonces, por ejemplo, algo de lo que se ha visto muy claro en el abordaje de este tema es que la mordedura de serpiente es un tema que tiene mucha relación con otros temas de salud pública. Por ejemplo, aunque a veces no parezcan tan cercanos, la mordedura de serpiente y la rabia, que es otra enfermedad tropical desatendida, tienen muchas cosas en común. Ambas son causadas por la mordedura de un animal. En ambos casos se requieren medicamentos que generalmente no son producidos por las grandes empresas farmacéuticas. En ambos casos se requiere personal calificado y muchas de las medidas de prevención de que estas mordeduras no ocurran son parecidas. Entonces, esto a lo que lleva es que estas enfermedades no hay que verlas por aparte, sino que hay que ver los puntos en común que tienen y cómo sería posible hacer abordajes comunes. Es decir, que un departamento de un Ministerio de Salud que atiende la rabia también atiende las mordeduras de serpiente. Yo he podido ser testigo de, por ejemplo, cómo esto se maneja en Honduras, a donde la Secretaría de Salud tiene una sección de enfermedades tropicales desatendidas, atiende el tema de la rabia, otras enfermedades desatendidas, como dengue, por ejemplo, y también atiende las mordeduras de serpiente. Entonces, cuando personas de la Secretaría de Salud van a una comunidad en Honduras, enfocan varios de estos problemas al mismo tiempo. Es decir, no dicen, hoy voy a hacer una gira para rabia, después voy a hacer una gira para mordedura de serpiente, después para dengue, sino que al llegar a una comunidad, estos temas se entrelazan, se concatenan claramente y la participación comunitaria se dirige a controlar no solo uno de estos problemas, sino varios al mismo tiempo. Entonces también la interdisciplinariedad se da a la hora de abordar las soluciones que estos temas requieren, digamos, a nivel comunitario, a nivel de atención primaria, etcétera. Entonces, sí, claro, empezamos ofreciendo un suero antiofídico, pero rápidamente nos dimos cuenta de la gran cantidad de otros elementos que hay que tomar en cuenta para resolver realmente el problema de la mordedura de serpiente en África y lograr que mucho menos personas mueran o queden con secuelas por ese accidente. Entonces, ilustra muy bien esta necesidad de perspectivas más holísticas. José María, ahora te quería pedir un ejercicio de imaginación, porque creo que, digamos, justamente esta experiencia tuya para los que te estamos escuchando nos ha demostrado, digamos, ya un poco más en la práctica, digamos, la complejidad que significa. Hay un concepto que se utiliza, y creo que vos lo has mencionado, que es el diálogo de saberes, justamente para problematizar y promover estos intercambios, estos espacios. Y este ejercicio de imaginación al que te quiero invitar es el siguiente. Digamos, en el momento actual, digamos, y justamente en un contexto de pandemia, etcétera, que todo esto, digamos, afloró, digamos, con mayor intensidad. Digamos, si pudieras identificar, digamos, algunas dimensiones, digamos, en el cual este diálogo de saberes podría aportar para acercar o crear estos espacios, ¿cuáles serían, digamos, en tus preocupaciones, digamos, actuales, digamos, donde estás diciendo está faltando esto, es necesario eh, eh, seguir por esta línea? Bueno, sí, este concepto de diálogo de saberes, ¿verdad? Que es planteado por Boaventura de Sousa Santos, el sociólogo portugués, y el concepto relacionado que a mí me gusta más, que es ecología de saberes, lo que, lo que indica, es decir, parte del concepto de que los saberes generados, llamemos en centros universitarios, en centros de investigación científico-tecnológica, que son saberes fundamentales, muy importantes, eh, coexisten en la sociedad con saberes que se generan en la vida cotidiana de las comunidades, de las personas, de los grupos, de los diferentes sectores. Saberes que emanan de la praxis cotidiana de grupos muy, muy diversos, ¿verdad? Que en su vida cotidiana generan, por supuesto, conocimiento sobre la realidad para vivir mejor y para resolver los problemas a los que se enfrentan. Entonces, cuando los grupos universitarios, digamos, hablemos del tema de la acción social o la extensión,
Cuando los grupos universitarios se aproximan, se acercan con los saberes que se generan en la universidad a, a la sociedad, a esos sectores comunitarios, no se encuentran con una tabula rasa en estas comunidades, se encuentran con saberes que existen en las comunidades, que son saberes extremadamente valiosos. Muchos de esos son saberes que se han acumulado y enriquecido a lo largo de siglos. Entonces, ahí se da la gran oportunidad de establecer un diálogo de saberes. Un diálogo de saberes, como la palabra lo indica, implica horizontalidad, implica respeto, implica apertura para aprender. De manera que en ese diálogo de saberes, ambos tipos de saberes, digamos, hablemos de los saberes que provienen de la universidad, del desarrollo científico, tecnológico, y de los saberes que se han acumulado y existen en la riqueza de la vida cotidiana de la sociedad, estos saberes entran en contacto y se alimentan mutuamente, de manera que se enriquecen unos a otros. Y de esa manera, los saberes que se generan en los grupos de investigación universitarios pueden contribuir con el mejoramiento de las condiciones de vida, con el empoderamiento de las comunidades de muchas formas, pero también los saberes que se han generado en las comunidades y que se enriquecen con la práctica cotidiana alimentan los saberes, llamemos universitarios, científico-tecnológicos, académicos, y no solo dan elementos, preguntas para enriquecer la investigación y los estudios que se hacen en los centros académicos, sino que también ofrecen respuestas a muchas de las inquietudes que se generan en la sociedad y en los mismos grupos académicos. Entonces, ahí se genera una interfase tremenda, con un potencial de riqueza enorme, ¿verdad? Y que definitivamente conduce al enriquecimiento de ambos sectores, llamémoslo así, y de, bueno, y de todos los sectores que están involucrados en la sociedad. Entonces, ahí, por ahí va este concepto de diálogo de saberes. En el caso específico de las mordeduras de serpiente, es muy claro, ¿verdad? Porque cuando, por ejemplo, cuando desde el Instituto Clodomiro Picado, en nuestros programas de acción social, vamos a una comunidad a promover aspectos relacionados con la prevención y el buen manejo de las mordeduras de serpiente, pues lógicamente nos encontramos con conocimientos en esa comunidad relacionados con el tema de las mordeduras de serpientes y con temas de salud, de organización de la sociedad, etcétera. Y esos conocimientos entran en contacto con los conocimientos que nosotros elaboramos en nuestras investigaciones y se enriquecen mutuamente. De manera que en esos contactos hay un proceso de enriquecimiento muy importante, de enriquecimiento mutuo, obviamente de respeto y de apertura dialógica, ¿verdad? Y en ese contacto, en ese enriquecimiento, en ese diálogo, en esa ecología de saberes, ambos componentes, en este caso, digamos, entendiendo por ambos lo que viene de la perspectiva académica y lo que surge del sector comunitario, se enriquecen mutuamente y se potencian, ¿verdad? Entonces, esto implica por parte de los sectores académicos, digamos en este caso universitarios, un cambio de actitud importante, un cambio de actitud en el sentido de dejar atrás visiones jerárquicas que plantean que el conocimiento fluye de los centros académicos a la sociedad únicamente y que no tenemos mucho que aprender de la práctica cotidiana de diferentes sectores de la sociedad. Ese tipo de visión tiene que ser superada por visiones mucho más dialógicas, valga el término, por visiones mucho más horizontales, a donde el enriquecimiento fluya en doble vía, ¿verdad? Y en el caso de las mordeduras de serpiente, eso es clarísimo. Y es muy interesante que a raíz de la promoción de esta visión más integral del abordaje de las mordeduras de serpiente, están saliendo trabajos muy interesantes de carácter cuantitativo, cualitativo, en diferentes comunidades en Asia y África y América Latina, donde se le está poniendo atención a las perspectivas, a las visiones que surgen de las comunidades, a la forma de abordar ese problema en las comunidades y por lo tanto a ese contacto horizontal dialógico entre, digamos, los sectores más de carácter académico y toda esta experiencia comunitaria. Es decir, el punto que sostiene Boaventura de Sousa Santos es que hay muchos tipos de saberes que tienen que enriquecerse mutuamente, ¿verdad? En un plano dialógico. Tal vez justamente para ir
digamos, ir cerrando un poco y dejar, digamos, algunas inquietudes a las personas que nos estén viendo en algún momento. Si te pidiera, si pudiéramos caracterizar, digamos, a partir de toda la experiencia que han tenido, el papel de la organización comunitaria, digamos, eh, ¿cómo podríamos identificar, digamos, justamente qué, qué voz tiene? Porque, digamos, está la voz del técnico, está la voz del especialista y demás. Digamos, en la parte comunitaria, digamos, en ese diálogo, en esa ecología, digamos, qué aporta a la, digamos, a la salud pública, pero también no solo a la salud, digamos, a la salud pública, no solo al ejercicio, sino también a su defensa. Entonces, tal vez te dejo ahí la pregunta de qué Sí. tal. Bueno, yo pienso que en estos momentos, en la situación que vive Costa Rica, América Latina y el mundo en general, yo creo que la energía de la organización comunitaria es fundamental en todo sentido, no solo en salud pública. Es fundamental en la protección del ambiente, es fundamental en la promoción de los derechos de sectores que han estado vulnerabilizados, es fundamental en las luchas de género, es fundamental en las luchas de muy diferente tipo. Es decir, las comunidades no deben verse, creo yo, como entes pasivos que reciben información o reciben insumos o reciben beneficios por parte del Estado o de organizaciones no gubernamentales o de lo que sea, sino que deben verse como organismos vivos en permanente lucha por una vida mejor, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que mucho de las posibilidades futuras de este país de transitar por senderos de una vida digna, de una vida equitativa, de una vida de oportunidades, de una vida de dignidad en términos generales, pasa por la acción continua, eh, digamos, muy fuerte de las organizaciones comunitarias de muy diverso tipo, ¿verdad? Es decir, las organizaciones comunitarias significan que todas las personas en su ámbito específico de trabajo o de vida deben y pueden ser entes proactivos, creativos, propositivos, cuestionadores, que buscan continuamente mejorar la forma como estamos viviendo, generar espacios de mayor dignidad, de mayor equidad, de mayor oportunidad, de mayor inclusión. Entonces, a mí me parece que lo que llamamos las comunidades en realidad es el grueso de las personas que estamos en este planeta y que tenemos la responsabilidad, la oportunidad y la posibilidad de ser elementos activos en la transformación de la sociedad. Eso yo creo que se ve claramente en América Latina. Y yo pienso que en estos momentos de gran crisis, ¿verdad? De todo tipo, donde yo percibo, y creo que en eso coincido con mucha gente, una energía creativa con enorme potencial transformador para bien de nuestras sociedades, es precisamente en esa base comunitaria de muy diverso tipo, ¿verdad? Comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades urbanas, a donde uno se admira cada día de la fuerza transformadora y creativa que tienen esos procesos de organización comunitaria, de donde surgen visiones novedosas, de donde surgen alternativas novedosas, defensas de la dignidad, defensas del ambiente, en fin, de donde emana una energía muy fuerte para buscar un mundo mejor, ¿verdad? Entonces yo creo que definitivamente eso que llamamos organización comunitaria o participación comunitaria recoge buena parte de la energía transformadora que tiene la humanidad y yo personalmente tengo pues mucha esperanza y mucha fe en que de esa energía transformadora, de la base misma social de nuestros países, vamos a construir mundos mejores, ¿verdad? Vamos a construir ese eslogan que se usa de que otro mundo es posible, ¿verdad? Okay. Yo creo que de esa energía de base social, junto con la participación de muchos otros sectores, por supuesto, pueden venir esos otros mundos posibles, ¿verdad? De ahí la importancia y quisiera aprovechar para tocar un tema que no hemos hablado, de la importancia de la acción social y la extensión en nuestras universidades, no solo para incidir en la sociedad,
sino para aprender de esa sociedad y también para formar los cuadros profesionales que estas universidades están generando, porque lamentablemente desde la perspectiva ideológica dominante, ¿verdad? Que priva el individualismo, que priva el mercantilismo, que priva los proyectos individuales por sobre los proyectos colectivos, lamentablemente esto también permea en la formación universitaria. Y tenemos también una disputa permanente en la formación de las universidades públicas de si estamos realmente dándole a las estudiantes y a los estudiantes una formación integral, una formación humanista, una formación solidaria, una formación que respete otras áreas del conocimiento diferentes a las de ellas o ellos, una formación que haga ver que uno como beneficiario de la educación pública se debe al país, se debe a la comunidad, se debe a la colectividad, tiene el compromiso de luchar por construir una sociedad que sea más equitativa, que sea más inclusiva, que sea más digna. Entonces yo creo que en las universidades debemos preguntarnos si realmente en los procesos de formación, en las carreras, estamos introduciendo o si este componente de formación humanista y solidaria está teniendo el peso que debe tener en una universidad pública, ¿verdad? Es una pregunta que está abierta y yo creo que ahí hay una disputa, ¿verdad? Entre visiones de lo que debe hacer una universidad para formar a un profesional o a una profesional. Y en ese sentido, la acción social y las actividades de acción social son fundamentales porque ponen a los estudiantes y a las estudiantes en contacto con la sociedad, con las comunidades, con los problemas, con los sufrimientos, con las angustias, con los sueños de las personas en diferentes sectores del país. Y eso es tremendamente formativo. Además del aporte que se puede dar en un TCU, por ejemplo, o en otro proyecto de acción social, hay un elemento de transformación de la persona que tiene esa experiencia y ese contacto a nivel comunitario. Y esa transformación va a hacer que esta persona sea mejor persona y a la hora de convertirse en un profesional o una profesional, vaya a ser una persona con una visión mucho más amplia, mucho más holística y mucho más solidaria en beneficio de la construcción del bien común, ¿verdad? Entonces, todo esto que estamos hablando de diálogo de saberes, etcétera, se relaciona mucho con la enseñanza también y con la formación de profesionales. Tal vez justamente, como sabes, este es un espacio que procura ser también de diálogo y como va a estar en diversas plataformas y demás para que tenemos distintas personas y demás lo puedan ver cuando les quede mejor. Eh, Nos gusta, digamos, dejar en la conversación algunas inquietudes, algunas preguntas, para que esta conversación que tenemos vos y yo continúe en los espacios en donde estas personas comparten, ya sean en su casa, en su iglesia, en la universidad, pues en donde se encuentren. Y te quería justamente dejar esa provocación. Si podrías compartirnos algunas preguntas que te gustaría, algunas preguntas generadoras para Ujú. estas personas que nos están viendo, para que puedan seguir conversando sobre este tema, sobre las diversas dimensiones que hemos estado hablando. Ujú. Sí, bueno, surgen muchas posibles preguntas, ¿verdad? Y muchas Mm. inquietudes. Yo diría, empecemos por decir que aquí que tenemos que estar claros en que hay, digamos, contradicciones y disputas de visiones de mundo en la actualidad, ¿verdad? Hay una visión de mundo que es muy dominante, que es la visión que se ha consolidado con todo el desarrollo del neoliberalismo, digamos, a partir de la década de 1980, que es una visión que tiende, bueno, a la inequidad, que tiende al beneficio de unos pocos frente a a las mayorías, que tiende al individualismo, que tiende a la visión mercantil de la vida, que tiende a la banalidad. Y entonces yo creo que todas y todos, y sobre todo las personas más jóvenes, se enfrentan a una sociedad, a una realidad, a un entorno cultural, ideológico, que a donde dominan mucho estas perspectivas. Y estas perspectivas no nos van a llevar por ningún buen sendero. Nos van a llevar hacia más inequidad, nos van a llevar hacia más alteración irracional del ambiente, nos van a llevar hacia más individualismo. Entonces a mí me parece que la primera pregunta que me surge a mí es,
a las personas que creemos que otro mundo es posible, ¿qué tenemos que hacer en este contexto adverso? ¿Qué tenemos que hacer para generar espacios que abran vías hacia ese otro mundo posible, ¿verdad? En nuestras vidas individuales y nuestras vidas colectivas. Yo creo que una cosa que hay que hacer es, digamos, problematizarse permanentemente los valores que dominan en la sociedad y generar valores alternativos que estén centrados más en la solidaridad, en la búsqueda de espacios colectivos, en la búsqueda de soluciones y caminos que beneficien a la mayoría, que respeten el ambiente, es decir, hacia vías de mayor dignidad en la vida de las personas. Entonces, la pregunta es un poco, ¿qué puede hacer uno constantemente en el día a día, en su quehacer, para tomar estos otros rumbos que se desmarquen de estas visiones individualistas, mercantilistas, banales? Y es difícil, ¿verdad? Porque es una lucha contracorriente. Pero afortunadamente en el mundo existen sectores, fuerzas, grupos, ideas que van en esa otra dirección. Y yo creo que una pregunta a hacerse es, bueno, ¿cómo puede uno apostar, decantarse en esos otros rumbos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede uno en su vida personal insertarse en entornos más colectivos? ¿Cómo puede uno no solo cuidar su agenda de desarrollo individual, sino también pensar en agendas de desarrollo más colectivas? ¿Cómo puede uno incorporarse en instancias colectivas de muy diverso tipo para construir espacios de mayor dignidad en la comunidad donde uno vive, en el sector profesional a donde uno practica su profesión y en diferentes espacios, ¿verdad? Yo creo que esa es una pregunta que uno tiene que hacerse continuamente, problematizarse lo que uno hace en función de dirigir la vida personal y colectiva hacia estos rumbos de mayor solidaridad, de mayor sentido de la vida, de mayor bien común, digamos, de mayor bienestar común. Esa es una pregunta continua, una problematización continua que uno debe hacerse. Ahora, desde el punto de vista de las personas que tienen una profesión o que están estudiando una profesión, me refiero aquí a las estudiantes y los estudiantes universitarios, un punto importante también es cómo uno, aprovechando las oportunidades que ofrece una universidad como la Universidad de Costa Rica o las otras universidades públicas, puede luchar porque su formación profesional sea una formación a donde la visión integral, el interés por otras disciplinas, el aprovechamiento de espacios que ofrece la institución para conocer de otros ámbitos, el contacto con personas de otras disciplinas y el aprendizaje de esas personas, y luego la búsqueda permanente del pensamiento crítico, del ejercicio crítico, de la reflexión, y la búsqueda también de mayores espacios para la solidaridad, perdón, son retos también muy importantes y uno se debe preguntar, ¿cómo puedo hacer yo como estudiante universitario o universitaria para aprovechar esos espacios que da la universidad para tener una formación más integral, una formación más respetuosa de otras áreas de saber, una formación más respetuosa de la sociedad en general y una formación a donde la solidaridad ocupe un papel más importante, ¿verdad? Yo creo que hay también una disputa permanente en la formación de los estudiantes, pero en las mismas decisiones que cada estudiante toma para formarse, en el sentido de dirigirse por esos senderos de mayor sentido colectivo, de mayor solidaridad, de mayor procura del bien común. Entonces, a mí me parece que, bueno, que hay muchas preguntas, ¿verdad? Pero una pregunta general, fundamental es, ¿qué puedo hacer yo y qué pueden hacer los grupos a los que yo pertenezco para mover el tránsito de la sociedad hacia esas dimensiones, digamos, más amplias, más solidarias, más holísticas, más comprometidas con el bien común? Es una pregunta continua y es una pregunta difícil porque la presión cultural, ideológica dominante conmina a las personas a dirigirse por esos senderos de individualismo, de banalidad, de mercantilismo, etcétera. De manera que son preguntas y luchas continuas. Yo quisiera también mencionarle a las estudiantes y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica que
hay que aprovechar lo que también el académico y activista brasileño que conocimos, Luis, el año antepasado, Carlos Rodríguez Brandao, menciona o describe como la universitas, que es, según recuerdo, todos esos espacios informales que los estudiantes y profesores y profesoras de la universidad pueden abrir para generar estos espacios de mayor, de mayor criticidad, de mayor cuestionamiento, de mayor búsqueda de nuevos caminos. Es decir, no ceñirse solo a los espacios formales que la universidad brinda, llámese TCU, cursos de realidad nacional, programas de las carreras, sino más bien abrir espacios informales generados en buena medida por el movimiento estudiantil, por todos los estudiantes y los estudiantes, espacios de encuentro, espacios de tertulia, espacios de análisis, espacios de debate, espacios de acción comunitaria informales que constituyen un elemento de enorme riqueza y de enorme potencial en las universidades. Entonces, yo también invito a las personas que formamos parte de la comunidad universitaria a abrir ese tipo de espacios, ¿verdad? Más allá de los espacios formales que la institución nos ofrece, abrir ese tipo de espacios a donde este enriquecimiento, este cuestionamiento, esta búsqueda de nuevos caminos adquieren una dimensión muy importante y genera muchas posibilidades. De manera que yo creo que yo resumiría mi respuesta a tu pregunta en el sentido de que debemos tener una actitud permanente de crítica y cuestionamiento de lo que creemos, de lo que hacemos, de lo que la sociedad nos impone para buscar senderos mejores, senderos de mayor dignidad. José María, agradecerte, porque creo que además, no sé si lo interpreto bien, pero justamente creo que también haces un llamado a la confianza, porque creo que, digamos, si hablábamos muy al inicio de la parte de, de esa fragmentación disciplinar, etcétera, que está mediada también por mucha desconfianza entre distintos sectores, digamos, esto que nos estás provocando, esto que nos estás diciendo, lo considero y lo recibo también como un llamado a la confianza entre distintos, justamente para hacer ese colectivo. Agradecerte, digamos, muy profundamente, de todo corazón realmente, porque creo que ha sido una conversación para mí muy enriquecedora, digamos, que nos ha permitido ampliar, digamos, muchos de los horizontes y dimensiones que uno podría inicialmente pensar sobre salud. Y no sé si quieres decir algo más, algo que quieras compartir ya como algún cierre No, que quede en el tintero. tal vez quisiera, bueno, primero que todo agradecerte mucho, Luis, la oportunidad. No siempre tiene oportunidad uno de discutir este tipo de temas, ¿verdad? Y te agradezco mucho la oportunidad y, bueno, agradezco mucho a las personas que vayan a ver esta conversación. Yo quisiera terminar también enfatizando ese tema de la esperanza, ¿verdad? Y lo digo como una convicción personal porque cuando uno ve todo lo que está pasando en el país, cuando uno ve el accionar de los sectores políticos dominantes, cuando uno ve cómo funciona la Asamblea Legislativa, cómo está funcionando el Poder Ejecutivo, cómo funcionan las personas que dirigen, digamos, este país y los sectores que dominan la agenda política de este país, pues no puede menos que caer en el pesimismo, ¿verdad? Y en preguntarnos qué rumbo estamos teniendo, ¿verdad? Se perciben en este momento directrices, direcciones de carácter autoritario muy preocupantes, ¿verdad? Que cierran los espacios democráticos, que cierran la voz a sectores disidentes, digamos, del sentido que está llevando el país. Y eso genera digamos, una actitud mental pesimista, en cierta forma derrotista, pero en las oportunidades que yo tengo, y estoy seguro que es un sentimiento compartido, de entrar en contacto con sectores comunitarios, con sectores académicos, profesionales, en muchos espacios de acción comunitaria, uno más bien percibe algo diferente, uno percibe algo alentador, uno percibe una energía creativa, uno percibe impulsos de solidaridad, impulsos de defensa del ambiente, impulsos de sentido colectivo, y realmente eso pues genera mucha esperanza, ¿verdad? Yo creo que en la base social de nuestra sociedad hay fuerzas democráticas, hay fuerzas solidarias, hay fuerzas que luchan por el bien común
que son fuerzas muy importantes y que yo creo que son las fuerzas en las que tenemos que basarnos para seguir teniendo esperanza, para seguir pensando que otro mundo es posible y para seguir haciendo esfuerzos permanentes por construir ese otro mundo posible. De manera que, sí, este último mensaje que yo quisiera lanzar sobre todo a las personas jóvenes es que hay que tener esperanza y que hay que luchar por esa esperanza, no una esperanza pasivante, sino una esperanza activante, una esperanza que lleve a la acción, a la construcción, a la procura de senderos mejores, ¿verdad? Entonces, quería terminar con ese pensamiento, digamos, más bien positivo o esperanzador en medio de una situación que realmente es preocupante. Muchísimas gracias, José María. Dejamos la mesa servida con esa invitación que nos haces a esa esperanza activa y agradecerte y nos despedimos hasta la próxima. Espero que tengamos otra conversación tan rica como esta en algún otro momento. Muchísimas gracias, José María. Muchas gracias a vos, Luis, y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.